Ahora vamos a aprender cómo hice este cangrejo. Y si se dan cuenta, este cangrejo tiene aquí como si fuera un ganchito. Y es porque este cangrejo lo utilicé para luego imprimirlo en 3D. Y ahora vamos a aprender cómo lo hice de una forma sencilla. Vamos a ir a la parte superior donde dice proyecto. Vamos a darle en crear y vamos a darle sí. Vamos a pasar a donde está la escena. Este tiene aquí tres puntos donde dice la esfera y le voy a dar a eliminar. Porque voy a darle a añadir y voy a crear una esfera. Esta esfera, en la parte derecha en sus propiedades, le puedo subir un poco los parámetros para que, digamos, quede con más división. Lo vamos a dejar en este caso en 6. Utilizando el aparato que está aquí a la derecha, vamos a hacer que este quede un poco más ancho. Más o menos así. Ya teniendo esta parte, vamos a clonar y lo que voy a hacer es desplazar esta clonación. La voy a dejar un poco más pequeña, voy a alejarme con los dedos y voy a hacer que quede un poco estirada y voy a ponerla aquí al costado. Vamos a dejarla un poco más delgada y vamos a estirarla un poco. Hasta el punto que tengamos más o menos este estilo, digamos, de esta parte como lo que sería una parte del pie. Entonces, lo vamos a dejar así. Y acá voy a de una vez a crearle el espejo. Así automáticamente me va a aparecer al otro costado. Luego le voy a dar clonar y voy a desplazarlo hacia abajo. Voy a rotarlo un poco y dejarlo un poco más afuera. Y estirarlo un poco para que me quede un poco más largo. El de arriba también lo vamos a estirar un poco para que quede un poquito más como largo los pies. Con el de abajo hago exactamente lo mismo, nuevamente lo selecciono, clonar, nos desplazamos hacia abajo, pero ahora lo voy a inclinar un poco hacia la parte de abajo, para que nos quede de esta forma, pero vamos a hacer que nos quede más o menos como si fuera un estilo de racimo, que quede más o menos cerquita las tres partes juntas. Ya tenemos la parte de los pies. Y ahora necesito sacar la parte de lo que es una tenaza. Voy a clonar nuevamente este objeto en la parte izquierda, lo toco, lo voy a subir y en este caso sí lo vamos a dejar más ancho. Vamos a rotarlo. Y hay unas herramientas que nos sirven mucho para poder, digamos, hacer esta parte de cuando voy a hacer la mano. Primero que todo tengo que darle en validar aquí en la parte superior. Luego vamos a buscar una parte donde dice recortar. En recortar, en la parte izquierda encontramos una opción que llama polígono. En polígono lo que yo voy a hacer es empezar a tocar la pantalla y nos damos cuenta que me va apareciendo como una parte de curvatura donde si yo voy tocando 3 veces me va apareciendo así. Si yo toco uno de los puntos, nos damos cuenta que queda recto y la idea es como generar un tipo de pinza y para esto tengo que dejarlo como más o menos así. Luego de que lo tengo así, yo le puedo dar acá en validar, que en validar en este caso es el punto verde. Cuando yo lo toque, habla automáticamente, yo le voy a habilitar aquí arriba la simetría. Cuando yo lo toque, automáticamente él me va a hacer estos cortes. Pero necesitamos que el corte nos quede limpio, le voy a deshabilitar la simetría para que no me genere ese fallo. Entonces, le voy a dar aquí y hacemos el corte y ya nos queda perfectamente como si fuera, voy a seleccionar acá en aparato, como si fueran las tenazas. Pero aquí tenemos que moverlas un poco para que cojan un poco más la forma, porque la parte de abajo de la tenaza es más larga. Entonces voy a utilizar donde dice mover, voy a subir el tamaño con los tres dedos. Recuerden que hago que quede más grande o más pequeño la brocha. Y lo que voy a hacer es empezar a desplazarla, la parte de la tenaza, hasta que quede la parte más grande. Pero voy a bajar un poco la intensidad y vamos a ir sacando esta parte de la sección. Aquí sí lo puedo habilitar con la simetría como en la parte de la izquierda como va quedando. Pues ir bajando aquí un poco para que quede más ancho en esta sección. Y sigo sacando la parte de la tenaza. De este modo ya voy teniendo, digamos, más parte larga, la sección de la tenaza. Y que le vamos dando un poco de curvatura. Vamos a dejarlo de frente. Vamos a agrandar un poco la herramienta para mover todo un poco más al tiempo. Y hasta ver que nos quede más o menos esta parte de la tenaza un poco más afuera. Listo. Ya tengo la parte de nuestra tenaza. Ahora solo nos va a faltar es empezar a crear la parte de nuestros ojos. Voy a modificar aquí un poco la pinza en este costado de la tenaza
Voy a dejarlo un poco más aquí grande y más curvo. Listo. Entonces vamos a ir a crear los ojos en la parte superior donde está la escena, añadir, creamos una esfera, utilizamos aparato, la desplazamos hacia adelante, lo vuelvo a dejar nuevamente pequeño como siempre hacemos con las lentejas, como un tipo de lenteja más pequeño, miro de frente, lo coloco en unos costados, que recuerden que él está creando la simetría porque si vamos a mirar aquí en la escena, estamos donde dice mirror, entonces automáticamente él me lo crea, pero si yo mantengo y lo saco, me queda solo esta parte del ojo y le voy a dar espejo aquí en la parte superior. Esto es para tener el control de solo esta simetría del ojo sin tener que modificar ninguna otra parte de los objetos que están en la escena con la simetría. Quedan en este caso las piernas y la tenaza de arriba. Ya lo tenemos así. Vemos que queda bien unido a la parte, digamos, del cuerpo. Le voy a dar nuevamente aquí en la casa, clonar, para poder mandarlo hacia adelante. Lo dejo más pequeño. Y en este caso, estos ojos van a ir muy hacia el centro y los vamos a dejar más pequeñitos y aquí al centro. Por último, como esto es la idea, es que es un arete, voy a dejar más grande aquí el cuerpo y lo voy a desplazar un poquito así. Vamos a seleccionar estas tenazas para desplazarlas. Aquí hay una opción que se llama capturar y me deja nuevamente poder mover las piezas de los objetos como yo desee para poder, digamos, darle la forma a nuestra tenaza. Vamos así. Voy a deshabilitar capturar y vamos a crear la parte donde se agarra este arete. Aquí vamos a darle en añadir. Vamos a crear un cilindro. Él me está pidiendo que le ponga el nombre. Ahorita en este caso no. Vamos a crear un cilindro. Es el cilindro que tenga que quedar por fuera del mirror porque aquí me parece que hay un mirror. Entonces vamos a sacar el cilindro. Lo vamos a dejar totalmente por fuera. El cilindro lo va a habilitar el aparato. Aquí donde dice capturar, lo habilito para poder rotar los 90 grados exactos y poderlo subir. Pero ese cilindro necesitamos que quede con un agujero. Entonces si yo lo toco acá, donde dice en la parte superior agujero, ya puedo mirar que esta parte ya tiene como un tipo pues, de grosor donde se agarra el arete. Entonces lo vamos a agarrar más o menos acá y lo vamos a bajar hasta el centro. Vamos a dejarlo un poco más pequeño. Y donde dice aquí editar, si yo deshabilito el aparato, nos damos cuenta que está habilitado el editar y ya puedo dejar más grueso o menos grueso la parte donde va a ir agarrado nuestro arete. Le voy a dar nuevamente aparato y lo subo un poco. Ahora lo que tenemos que hacer es pintar. ¿Y cómo vamos a pintar? Vamos a seleccionar en este caso el cuerpo. En la parte izquierda vamos a buscar un rojo. Más o menos este rojo. Le vamos a bajar un poco. Le voy a subir la aspereza para que no quede tan brillante. Y le voy a dar pintar. Como ya tengo este color, cada vez que yo toque cualquiera de estos objetos, si voy aquí en la parte de color, le doy pintar todo, me va a quedar exactamente del mismo color. Y voy a hacer exactamente todo igual con todos los otros partes de nuestro cangrejo. Pintar todo y esta parte de pintar todo. El ojo sí va blanco, pero la pupila vamos en color negro con metálico arriba y lo dejamos más o menos de un color semigris para que quede con reflejo. Ya tenemos listo nuestro objeto para poderlo imprimir si en algún caso ustedes tienen una impresora 3D. Si no, miren en mi perfil que ahí tengo varias impresiones 3D de cuando se hacen este tipo de aretes. Así es como se hace un cangrejo al estilo kawaii y nos vemos en el próximo capítulo de series. Chao.